La CIA ha comprobado el shifting. Bueno, esta información circulaba allá por el año 2020-2021, cuando por unos documentos desclasificados en el año 2003 titulado Analysis and Assignment of Getaway Persons, que hablaba de experiencias fuera del cuerpo, el poder de nuestra conciencia y demás cosas que por alguna razón terminaron siendo las bases, supuestas bases del shifting en el año 2020-2021. Y bueno, aquí va la primera aclaración que quiero decir. Y es que, como lo escuchaste, estos documentos fueron desclasificados, ¿ok? No fueron que fueron hackeados, filtrados o alguna manera ilegal de extraer información. Fue la misma CIA que decidió, desclasificar esos documentos como parte de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, sobre que se deben revelar ciertas investigaciones o documentos al público en base en cómo lo determine la ley. ¿Saben? Porque hay documentos que no se pueden desclasificar por ciertas razones. Bienvenidos a mi canal, yo soy Río y como vieron el título de este video, el día de hoy estaremos hablando sobre los documentos de la CIA, dándole mi opinión personal, interpretándolos a mi manera claramente. Y rápidamente les recuerdo que pueden seguirme por mi Instagram, que es por ahí donde contesto sus dudas sobre shifting o lo que sea. Ahí estoy más activa. Y también no lo olviden darle like y suscribirse a este canal, porque es una manera así, pues me ayudan muchísimo. Robert Alan Monroe nació el 30 de octubre de 1915 en Indiana, pero se creció en Lexington, Kentucky y Columbus, Ohio. Él era un productor de radiodifusión estadounidense, pero es más conocido por ser uno de los pioneros en hablar sobre las experiencias fuera del cuerpo, como nos deja ver en su libro Journey Out of the Body. Antes de sacar su libro, allá por los años 1953, él fundó Rand Enterprise, que era una empresa encargada de producir programas de radiodifusión de cadena. O sea, tenía muchos programas de radiodifusión. 3 años después de que él crea esta cadena de radiodifusión, ya en 1956, él crea una división de investigación y desarrollo para poder estudiar los patrones de sonido en la conciencia humana. Esto debido a que el señor Monroe tenía un particular interés por el tema de la conciencia humana, la música y la espiritualidad. Fue hasta 1958 que él describe haber experimentado sensaciones de parálisis y vibraciones que eran acompañadas por una luz que brillaba sobre él desde un ángulo poco profundo. Esta sensación le continuó pasando durante 6 semanas, ¿ok? Si tú crees que el shifting te va a salir el primer día o el segundo día que lo intentes, es porque no has escuchado la historia del señor Monroe, que él tardó 6 semanas. Ok, primero tuvo el primer encuentro de estas vibraciones. 6 semanas después, él pudo lograr su primera experiencia extracorporal. Y a partir de ahí, se puso a desarrollar técnicas que le ayudaran a controlar sus viajes. Es muy gracioso y chistoso del señor Monroe, y que me da muchas vibras del 2020, es que él grababa como estas meditaciones guiadas, pongámosles métodos, en cassette. Y eso me recuerda mucho a Vice del 2020, cuando las shooters de TikTok decían que como tic para poder lograr hacer shifting, grabaras tu propio método con tu propia voz. Y cuando leí esto fue como, el señor Monroe lo hizo. La división de investigación y desarrollo que tenía fue vendida y convertida a una organización sin fines de lucro, ahora conocida como Instituto Monroe, que sigue operando hasta la actualidad como empresa privada con sede en Virginia, Estados Unidos. Curiosamente, yo me puse a investigar sobre este instituto y la verdad es que aún sigue operando hasta la fecha que les estoy diciendo. Ustedes pueden investigarlo en su página web, incluso hay como que te registra y hay como sedes en España también. También tienen un canal de YouTube donde suben meditaciones, entrevistas. Vi de un chico de un tipo blog, de un chico que vivió la experiencia sobre el Getaway Process. Y personalmente yo nunca iría a esto. O sea, yo nunca iría al Instituto Monroe, nunca
nunca, nunca, o sea, imagínate qué miedo. Yo llego y les digo a esas personas como, hey, yo hago shifting y le llaman a la CIA, o sea, yo me muero, yo desaparecida. Pero bueno, regresándonos a la cronología, en 1978 es cuando el ejército estadounidense decide evaluar como este instituto y manda oficiales que reciban el experimento OB, para luego en 1983 volver a mandar más oficiales al instituto, y es este año en particular que pues se crea todo este reporte del Getaway Process. Es sumamente destacar y mencionar que las agencias de inteligencia estadounidenses en esa época estaban particularmente interesadas en todo lo relacionado a las investigaciones de la mente y su desarrollo así a nivel psíquico, porque pues durante estos años teníamos lo que es la Guerra Fría, que ya saben que Estados Unidos y la URSS en esa época tenían esta guerra de ideología política, tenían sobre toda esta vaina de que a ver quién, la famosa carrera a la luna y muchas otras cosas que tenían. O sea, era una carrerita de ver quién desarrollaba más cosas primero, los increíbles fracasos que hubo en ese año. Y pues ahí es donde la URSS se hizo la graciosa, le quiso ver la cara de payaso a los estadounidenses, y pues salieron como estos rumores, videos sobre que personas de saben, del país lograban como menear monedas con la mente, que habían desarrollado cosas psíquicas, entonces que estaban teniendo resultados favorables sobre la experiencia extrasensorial, que es la capacidad para percibir información a través de canales no físicos, como lo que son la clarividencia, telepatía y la intuición, y de esa manera usarlo como método de espionaje. Entonces Estados Unidos vio esto, la gente de esa época vio esto y pues se la comió toda, o sea, toda enterita, no dejó nada en el plato. En 1983, el teniente coronel Wayne McDonald se le asigna la tarea de investigar cómo funciona la experiencia Getaway. Para ello se asocia con algunas personas, como lo es el científico Isaac Bentov, para poder así escribir su informe. Este señor Isaac Bentov, lo pronuncié mal hace rato, pero bueno, ese señor lo vamos a indagar más al rato porque tiene él influyó mucho en este reporte, ¿ok? Pero wait a moment. Desde el informe tenemos uno de los primeros puntos, que es que se nos señala la diferencia del proceso Getaway a otras metodologías discretas que alteran la conciencia, como lo son la hipnosis, la meditación trascendental y la biorretroalimentación. Y es esta diferencia en el Getaway Process, que es la necesidad de lograr un estado de conciencia en que los patrones eléctricos del cerebro estén de la misma, o estén, ¿cómo se dice?, de ambos hemisferios sean iguales en amplitud y frecuencia. A este proceso pues se le puso el nombre, o se le denomina como Hemi-Sync, o también conocida como la sincronización de ondas cerebrales, ¿ok? Bueno, realmente no quiero como abrumarlo sobre tanta información de cómo funciona la onda Hemi-Sync, pero podríamos decirle que en resumen se utiliza Frequencies Following Response, que es donde el cerebro trata de imitar las ondas o las frecuencias, mejor dicho, a la que se le someten. Ok, por ejemplo, si tú estás despierto, tu cerebro está despierto, por lo que estás en la frecuencia beta. Entonces, a tu cerebro vienes y lo sometes a un sonido en que esté en frecuencia teta, que es la frecuencia que pues está nuestro cerebro cuando está dormido. Entonces tu cerebro va a agarrar y va a trabajar para llegar a la onda teta lo más rápido posible. Va a imitar esa frecuencia. Entonces vas a pasar de estar despierto a estar en una frecuencia dormida, de beta a teta. Y es aquí donde el instituto lo que hace es que de un lado te pone una frecuencia del lado derecho y te pone otra
frecuencia del lado izquierdo. Y esto lo que hace es que tu cerebro llega a producir una tercera frecuencia, que se le conoce como tonos binaurales. Eso es algo científico, es algo que está comprobado y que se usa mucho en las terapias psicológicas, en muchos temas de salud mental, para meditación también. Entonces, eso es algo que se ha comprobado que existe, ¿ok? A través del documento, McDonald describe que el universo es un sistema complejo de campos de energía que interactúan y como resultados de ello el universo se proyecta como un holograma 3D. Esto es algo que veo muchísimo en el shifting también, que mencionan sobre dimensión 3D, 2D, 4D y bla 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 bla. Entonces no sé si a ustedes les gustaría un video en el que yo les explique estas dimensiones o algo así, porque me parece muy interesante como para un video. Y saben, como que las teorías y cosas locas que luego se inventan en Shift Talk, sería bueno irselas explicando. Entonces, si logramos cambiar la matriz de energía de nuestro cerebro, que según para esto la conciencia es como un tipo filtro que procesa la realidad. La experiencia Getaway logra o va a lograr alterar la mente para que se permita entender y explorar el holograma universal. Esto podría ser como lo explican y afirman algunas personas de la comunidad de Shifting, que dicen que cuando van a una realidad deseada de anime, ellas lo experimentan o lo viven o lo recuerdan como una experiencia tridimensional, es decir, que la ven de esta manera como nosotras lo estamos viendo, como una realidad deseada de humanos, por así decirlo, en vez de verla o recordarla o sentirla como animada, sentirse como un personaje 2D, ellas dicen, muchas de ellas, que no lo ven de esta manera. Entonces, esto que dice el documento de la CIA me resonó con esa parte, porque dice que la conciencia es la que hace que recordemos de esta manera. Entonces dice que al explorar pues todo este holograma universal, nuestra conciencia no se limitaría a realidades tridimensionales, sino también podría llegarse de manera 2D y bla 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 bla. O sea, prácticamente que podemos vivir experiencias en 2D, pero nuestra conciencia lo va a recordar en 3D. Para sustentar esta teoría, dentro del documento se citan diferentes momentos la teoría de Isaac Bentov, en donde a este holograma universal lo llaman torus. Isaac Bentov fue un científico, inventor, místico y autor de origen israelí estadounidense, conocido por la creación del catéter cardíaco orientable y sus aportaciones a la ingeniería biomédica, así como las escrituras de algunos libros sobre el tema. Este señor era una persona bastante espiritual, enfocado en el ámbito de la meditación, apasionada por la conciencia humana y en cómo funciona el cerebro. Muchas veces a Robert Monroe, se repite la historia, pero con diferente señor. Tanto así, bueno, que el señor Isaac terminó conectándose electrodos en la cabeza para terminar aprendiendo cómo el cerebro interpreta diferentes frecuencias. ¿Se acuerdan que les dije que dentro del método Getaway se experimenta con frecuencias beta, teta, para crear tonos binaurales? Pues mira, aquí resuena mucho con lo que hizo el señor Isaac Bentov o Bentov. Y algo que me encantaría ver es que algún día Alejandro, sí, retómalo si quieres, te doy, o sea, róbate mi idea, no pasa nada, pero que no sea conmigo, aléjate de mí, por favor. Yo, mira, no quiero hacer experimento de laboratorio. Pero realmente me gustaría mucho ver que a una shifter se le pusieran electrodos en la cabeza mientras hace un proceso de shifting, para ver cómo es que su cerebro trabaja, todas las frecuencias, las ondas, y así arrojar datos. El tema de la información también, o sea, es que yo quiero ver un experimento. Yo quiero que alguien se someta a hacer experimento, pero que no sea yo. Porque a mí me da muchísimo miedo. O sea, ustedes saben que mi Bogart es eso, ser un agente del área 51 es mi Bogart por mucho. Entonces no me gustaría, díganme paranoica, pero en verdad no me gustaría. Aléjense de mí, o sea, no tengo intenciones de desaparecer.
Volviendo a retomar esto de los documentos de la CIA, se nos expone que Bento nos planteaba que este holograma universal, él lo llamaba Torus, funciona a partir de que las galaxias del norte se alejan muchísimo más rápida que las galaxias del sur. Por su parte, las galaxias al este y al oeste se encuentran distantes. Menciono esto por el constante señalamiento de Bento en explicar que la energía, y cito, la energía que produce la materia de la cual está compuesta el universo regresa a sí misma. Esto a través de una trayectoria ovoide, conocida mayormente como un huevo cósmico. Y cuando vuelve a enrollarse sobre sí mismo, entra a los famosos agujeros negros. Pasa por un núcleo de energía de alta densidad y es arrojada por un agujero blanco, teniendo este ciclo una y otra vez. Los que no entendieron nada de los que dije, aquí se los voy a explicar e interpretar como pues se entiende, ¿ok? Que la energía que produce la materia de la cual está compuesto el universo regresa a sí misma. Porque pues ustedes saben que se dice que está la materia oscura, que está la materia esta, que el universo es negro, que porque es negro, bla bla bla, mucha ciencia que deberían estudiar. Eso lo debieron ver visto en la secundaria. Anyways, pues bueno, se dice que pues toda esa materia, toda esta energía que se produce viaja a través de un huevo cósmico, ¿ok? Porque él ve el universo como un huevito, ¿ok? Y bueno, dice que viaja por todo este ovoide y cuando vuelve a regresarse a sí mismo, entra por los famosos agujeros negros. Esto se basa en la teoría de los agujeros negros, que un poco más adelante se los explico. Pues aquí nos plantea que esta energía adentro del agujero negro hay un núcleo de alta densidad y que es arrojado por un agujero blanco. Para los que no saben, un agujero blanco para los que no saben, un agujero blanco es como la contraparte del agujero negro. El agujero negro absorbe todo lo que hay ahí, ¿ok? Lo estoy haciendo en palabras más simples y menos científicas para que todo el mundo me entienda. Bueno, absorbe todo lo que hay ahí y todo lo que hay cerca de él pasa por un núcleo y en el agujero blanco lo expulsa. Porque los agujeros blancos, en vez de que entre materia, no entra nada y todo es expulsado. En cuanto al torus, se dice que representa todas las fases del tiempo, que es el pasado, el presente y el futuro. Y esto es porque según nosotros podríamos llegar a acceder a la información si tuviéramos la conciencia avanzada, ya que podríamos viajar a eventos específicos que estuvieran en cualquier temporalidad y obtener información de ello. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Guerra Fría, espionaje. El señor McDonnell en su informe desglosa esta particularidad de cómo nuestra conciencia manejaría esto. Y es que cuando en el punto número 27 del documento es denominado como conciencia en perspectiva, y le leo y les cito esto aparte. Cuando la conciencia regresa a lo absoluto, tiene consigo todos los recuerdos que ha acumulado a través de la experiencia en la realidad. Esto no implica la extinción de la identidad separada que la conciencia organizó y sostuvo en la realidad. Más bien, la conciencia diferencia y participa en la conciencia universal y la infinidad de lo absoluto. Se agrega que la experiencia extracorporal está de hecho proyectando esa chispa eterna de conciencia y de memoria que contribuye a la fuente última de su identidad para dejarla jugar y aprender de las dimensiones. Básicamente, cuando en el mundo de shifting se dice y se sabe que cuando uno hace el método, nuestra conciencia, esto es teoría del shifting, ¿ok? Nuestra conciencia viaja hasta nuestra realidad deseada, es decir, se despierta en la realidad a la que queremos ir y pues vive todo esto, ¿no? Vive todas las experiencias, se va nutriendo de todas las experiencias e interacciones que tenemos y luego volvemos acá a nuestra realidad actual, al presente, al holograma universal, por así decirlo. Entonces volvemos a este holograma universal y nuestra conciencia regresa, pero ¿qué pasa con la conciencia y las experiencias que vivimos allá?
pues nuestra conciencia las adapta y las conserva para así pues aprender de lo que vivimos y pues se complementa. O sea, las experiencias de allá se complementan con nuestra conciencia de este holograma universal. Con respecto al punto del tiempo y del cual me fascina hablar, es porque se plantea la duda naturalmente de cómo funciona. Basándonos en lo escrito, dice que su percepción de él es diferente y no del todo aplicable. E incluso, increíblemente, por lo que parezca, por no decir que es un poco ridículo, me pareció un poco ridículo cuando lo leí, que hacen alusión un poco a la película de Alicia en el País de las Maravillas, que ya ven que Alicia entra a este agujero, vive toda la experiencia que hay pues en este universo, todo bla bla bla, los que vieron la película entenderán mucho. Y bueno, Alicia sale y es como si el tiempo no hubiera pasado, como si se hubiera quedado dormida. En los documentos se hace una referencia acerca de los taquiones y es inevitable para mí que esta parte no asociarlo con lo dicho en la cosmología recientemente acerca de los constantes giros de las galaxias y cómo todo esto se conecta a los agujeros negros y la teoría de lo multiversal. Entonces, bueno, explicación rápida. En el ámbito de la cosmología que asociada a los agujeros negros, se ha planteado recientemente la teoría de que el universo nació girando. Esto debido a que se observaron diferentes galaxias durante varias partes del tiempo que pues muchas de ellas tienen un giro constante, o sea, giran del mismo lado, por así decirlo. Y hay otras que pues no giran iguales, pero la mayoría determina que sí. Las galaxias están girando y pues esto determina y se puede rastrear con ciencia que el universo hay probabilidades de que todo el tiempo ha girado. Se conecta a la teoría que una vez en su tesis dijo Stephen Hawking que si revirtiéramos el giro de los agujeros negros se pareciera mucho a lo que es la explosión del Big Bang, ¿ok? Y esto igual me recuerda al tema de los puentes de Einstein-Rosen, que los invito a investigarlos por si les interesa. En resumen, el Big Bang al revés se ve como un agujero negro, absorbiendo materia y energía, y como ya les expliqué, un agujero blanco en el inverso es el inverso del agujero negro. Entonces, por lo tanto, podría ser que un agujero en blanco sea como la semilla de la creación de un universo. Y ustedes dirán, ¿por qué se conecta todo esto con el shifting, los documentos de la CIA? No estoy entendiendo nada. Y bueno, les retomo el tema. Básicamente, en los documentos de la CIA se dice que pues está todo el tema de los taquiones. Desde ahí iniciamos. Estamos hablando de que los taquiones, para quien no conoce, en teoría se dicen que son partículas que viajan más rápido que la velocidad de la luz. No hay nada más rápido que la velocidad de la luz, ¿ok? Y por lo ende, estos taquiones están obligados a estar viajando constantemente al pasado, porque pues, ¿saben? Como que ellos al ir más rápido que la luz están empujados a estar viajando en el pasado, pero a su vez ellos ven el efecto antes que la causa. Aunque nosotros pudiéramos mandar una nave espacial hacia un agujero negro por el tema de los taquiones, que viajan muchísimo más rápido que la luz, no podríamos ver esta nave entrando hacia un agujero negro porque pues el tiempo, escuchen muy bien, el tiempo, ¿ok? Los taquiones viajan más rápido que la luz, que pues están constantemente viajando al pasado. Entonces nosotros nos quedaríamos ahí tiesos, viendo como una nave no se mueve, ¿ok? No se mueve. Entonces, por el tema de los taquiones que viajan muchísimo más rápido que la velocidad de la luz y no podríamos verlos, ¿ok? Entrar. Por increíble que suene, los taquiones no son nulos, no podríamos verlos. Los agujeros blancos tampoco podríamos verlos. Entonces yo creo en el shifting, yo hago shifting, pero no me atrevería a decir de que mi conciencia viaja como sea a través de la velocidad de la luz y que el shifting fue comprobado por la CIA, porque realmente no. De que sí debo reconocer para la comunidad de shifting, y es el hecho que la CIA
no buscaba concretamente viajar a otros universos, sino que ellos más bien querían como espiar a la URSS, ¿ok? Querían usar esto del proceso Getaway para poder saber qué es lo que estaba haciendo su país, el país que rival, ¿saben? Pero aún así, pues les recuerdo que el proceso Getaway, toda esa experiencia, tiene 3 niveles, 3 variables: viajes astrales, dimensiones alternas y pues el hecho de viajar a otras realidades, que hay un story time del señor Monroe sobre cómo él fue como a una realidad espejo, por así decirlo. En eso de los documentos de la CIA es como lo más relevante que vi que se podría conectar con el shifting. Y hay una parte en la que se da como la técnica del proceso Getaway, y eso va a ser en la parte 2 de los documentos de la CIA, porque sí, este video va a tener parte 2. Pero pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Espero haber como hice como realmente un resumen de las 27 páginas del documento de la CIA, que por cierto, en los documentos de la CIA hay una página que falta y se dice que este documento, esta página de la CIA nunca lo tuvo, y que pues si tú viajes astrales hacia el pasado, pues contáctate con el McDonald, el Wayne McDonald, para saber qué decía esa página extra, por favor. Y bueno, espero les haya gustado este video por hoy. Los veo en la parte 2 de los documentos de la CIA. No se olviden darle like y suscribirse. ¡Chao!